Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como Madonna Felice, hija de un papa. Ella fue una de las mujeres que más poder tuvo durante el Renacimiento italiano y es una de las figuras más desconocidas. Esta es la historia de Felice della Rovere. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc., así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues continuando con este segmento de Mi papá es el papa, tenemos ahora a una de las mujeres menos conocidas del Renacimiento italiano, pero ella fue una de las más poderosas. Empiezo con su historia. Felice della Rovere. Nuevamente, como en muchos casos que les he platicado, no tenemos una fecha de nacimiento, pero se cree que Felice nació en el año 1483, muy probablemente en la ciudad de Roma. Sus papás fueron Giuliano della Rovere y Lucrezia Normanni. Su papá Giuliano della Rovere era cardenal al momento que ella nació y después se convertiría en el Papa Julio II. Ahora, platicando un poquito de sus papás, su papá Giuliano era el típico caso de alguien con un tío muy bien parado, muy bien conectado en alguna parte, y en este caso el tío era alguien con el puestazo en la iglesia. Giuliano era sobrino del Papa Sixto IV y fue educado de hecho con franciscanos, porque así fue como el tío le dijo, y cuando el tío se convirtió en papa lo nombró de hecho obispo de Carpentras en Francia, y de hecho ese mismo año subió a cardenal. La familia ya parece ese estatus, o sea, la familia de la Rovere me refiero, tenía bastante poder, dinero, etc. Por el otro lado, su mamá Lucrezia Normanni era del barrio del área de Trastevere en Roma, y de hecho se cree que ella nació en esa parte por la mamá. Ahora, algo que quiero comentar de su mamá, de la mamá de Felice, de Lucrezia, es que era de familia noble muy antigua. De hecho, el linaje de la familia de los Normanni se remontaba al siglo XI. Básicamente, la familia de ella venía de una de las familias más antiguas de Roma. No se sabe mucho sobre la relación entre Giuliano y Lucrezia, pero se cree que se conocieron ahí mismo en Roma y tuvieron un breve affair que resultó en Felice. A Felice, la verdad, le fue muy bien dentro de lo que cabe, a Lucrezia, perdón, a su mamá le fue bien dentro de lo que cabe con el affair, a pesar de que tuvo un hijo legítimo, porque la verdad es que como era una mujer de una muy alta posición social, la cuidaron muy bien, y como fue con alguien dentro de la iglesia, digamos que se aseguraron que se iba a casar muy bien. Giuliano, a diferencia de, por ejemplo, Rodrigo Borgia, de quien hablamos del episodio pasado, él no andaba presumiendo a sus hijos ilegítimos ni diciendo que tenía hijos por todos lados. Giuliano optó por ser muy discreto. Les cuento que Felice tuvo dos hermanos, bueno, medios hermanos, que eran hijos de su mamá con su padrastro Bernardino de Cupis, quienes eran Gian Domenico y Francesca. La verdad, de hecho, ellos se llevaban muy bien. El padrastro fue contratado por el cardenal Girolamo Basso della Rovere, otro familiar, como maestro de casa, supervisaba los sirvientes del cardenal, y la verdad es que a Bernardino le fue muy bien, le pagaban muy bien, y la familia vivía muy cómodamente en el Palacio de Cupis en la Piazza Navona en Roma. Felice siempre supo que su papá era un cardenal. Vaya, no era algo que le escondieran ni nada por el estilo, pero ella fue muy querida por su padrastro, quien la verdad la quería muchísimo como su hija, y tuvo una niñez muy bonita.
Por lo mismo que ella era hija de un cardenal, había muchísimo énfasis en su educación, ya que pues de más grande la tirada era, aunque suena muy feo, pero pues era la verdad, venderla al mejor postor. Luego tenemos un momento, por decirlo de esa manera, en que su papá intentó derrocar a Alejandro VI. Esto fue en el año 1494 y Felice tuvo que ser sacada de Roma y llevada al Palazzo della Rovere en Savona para estar a salvo de las represalias de los Borgia, ya que su papá temía que la quisieran secuestrar, etc. Esto fue un super cambio para la rutina, la vida de Felice, ya que ella estaba acostumbrada pues a una ciudad como Roma. Es una ciudad grande, hay mucha gente y pues era un súper contraste que se tuvo que mudar a Savona, que era más pueblo y sí batalló bastante en acoplarse. Ahora quiero hablar un poquito sobre su educación, looks y personalidad. En cuanto a educación, la verdad es que Felice recibió una increíble educación enfocada en el humanismo. Ella siempre estuvo expuesta a importantes personas que visitaban su casa, como comerciantes, abogados, secretarios de su papá, etc. Y desde chica, honestamente, empezó a hacer una red de contactos bastante impresionante que terminó utilizando a sus tiempo después. Y también utilizó sus intereses en educación y en el humanismo para que la aceptaran en círculos cortesanos de las ricas y poderosas familias, como por ejemplo los Medici y los Gonzaga. Entre las personas que Felice conoció está el filósofo y poeta italiano Giovanni Filoteo Aquilini, quien de hecho él la describiría después en su poema Viridario, llamándola honorable y digna de elogio. También se hizo súper amiga de un humanista llamado Scipione Carteromacco, quien estaba muy bien conectado con un editor y de hecho este señor le ayudó muchísimo a Felice a comprar libros tanto en latín como en italiano. Que esta es otra cosa muy interesante que hay que mencionar de Felice, a ella le encantaba leer. Y como tenía dinero para comprar libros, ella se hizo de una increíble colección de libros que iba creciendo a lo largo de los años por las amistades que ella continuó haciendo. Ahora, en cuanto a sus looks, tenemos dos representaciones de ella y solamente, no están así como que súper confirmadas que es ella, pero es muy probable que sí sea ella. Una de ellas es una de las figuras que sale en la misa de Bolsena de Rafael. Sí, es de Rafael y está en el Vaticano. Y el retrato de Sebastiano di Piombo, que se llama Una mujer desconocida, creen que es ella. Y de hecho, esa es la imagen que elegí para la portada del episodio. Y la de la misa de Bolsena se las voy a enseñar en un post. Pero es una pieza impresionante. Ella sale en un pedacito de esa. Digo, y si se fijan en las representaciones de ella, pues ella era, digamos, morena, de cabello muy probablemente negro o un café muy oscuro, que era un súper contraste a los estándares de belleza de aquellos tiempos, ya que preferían a mujeres como las que les he platicado en otros episodios, mujeres más como Lucrecia Borgia, que eran mujeres súper pálidas, de cabello rubio, etc. Y pues era el súper contraste, ¿no? Perdón, me perdí en mis notas. En cuanto a su personalidad, ella la describen como una mujer de carácter muy fuerte, aún de niña, y era alguien que sabía decir no, vaya. No se dejaba manipular tan fácilmente como otras mujeres de su época. Ahora, cerrando este paréntesis y continuando con su historia, adivinen de qué es hora. Pues si dijeron que es hora de casarla, la verdad es que le atinaron. Su papá, a sus tal vez 14 o 15 años, porque no estamos muy seguros, decidió que era hora de casarla. Y aquí la cosa se pone bastante interesante, ya que no sabemos quién fue el primer esposo, o sea, no tenemos un nombre. Aquí hay dos teorías. La primera teoría es que el nombre fue borrado por alguna razón y la segunda es que el supuesto esposo no existió. Pero la verdad es que no hay muchos historiadores que creen esta segunda teoría. O sea, casi todo el mundo dice sí se casó, nada más no sabemos con quién.
Se cree que el esposo número 1 muy probablemente era de Savona o Génova, ya que estos eran lugares que Giuliano, su papá, quería alianzas y ese hombre era pues muy inteligente y no iba a casar a su hija con cualquiera si no era algo que le convenía, ¿verdad? Este fue un breve matrimonio y realmente no se sabe mucho, solamente se sabe que el esposo número 1 murió a principios de 1502 de circunstancias desconocidas, entre comillas. Que bueno, aquí estamos en los 1500. Circunstancias desconocidas puede ser una gripa, puede ser una cortada, puede ser asesinato, o sea, quién sabe. Pero muy probablemente fue algo como una gripa, así me lo imagino yo, no sé. No sé qué piensen ustedes. Su papá, Giuliano, fue de que mi hija ya quedó viuda, déjame ver con quién la caso. Y Felice fue de que, no papá, no me voy a casar con este o este o este, no me voy a casar con nadie hasta que yo te diga que me quiera casar. Que la verdad es que ella no quería volverse a casar, lo tuvo que hacer después, pero ya van a ver cómo. Ella la verdad es que rechazó a muchísimos hombres que por un tiempo, por un largo tiempo, entre ellos un duque francés, con quien nunca se concretó nada. Rechazó a Roberto Sanseverino, que era el príncipe de Salerno, quien era de hecho el favorito de su papá, pero en cuanto le llegó la noticia a Felice de que el papá quería casarlo, o sea, casarla con él, fue decir, no, 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 en mayúsculas, en rojo, así de que no me voy a casar con él. Y digo, le dijo que no porque a pesar de que este hombre tenía título de príncipe, se sabía que no era una persona muy inteligente, no era bueno por el dinero, apostaba, tenía muchísimas deudas y ella dijo, no papá, o sea, yo quiero a alguien con más cerebrito, pues, con este no me voy a casar. Y todo esto lo sabemos ya que hay varias cartas en que estaban en la negociación y se estaban quejando de ella de que es que volvió a decir que no y ella dijo de que no aceptó este matrimonio. Aquí lamentablemente ella se ganó el título de inestable porque obviamente tenía que estar inestable y loca y quién sabe qué otros adjetivos porque iba en contra de los deseos de su papá, ¿verdad? Pero bueno. Eso sí, en cuanto su esposo murió, el esposo desconocido número 1, ella recibió la dote que se le dio en su matrimonio y esta parte del dinero solamente iba a estar disponible para ella si se quedaba soltera, que era una de las razones por las cuales ella quería permanecer soltera. No era muchísimo dinero, pero pues le daba cierta libertad, independencia y con eso no tenía que estar aguantando un hombre que su papá le quería imponer, lo cual pues se entiende, ¿no? Como su papá casi nunca estaba en Savona, ella pues era la señora de la casa y tenía su dinero. Entonces las cosas, la verdad, para ella no estaban tan mal, honestamente. Tenía mucho más libertad que muchas mujeres de la época. Y aquí llegamos al año 1503 y este es un año de muchísimos cambios para Felice, ya que su papá se convierte en el Papa Julio II. Y el papá fue de que, ok, ahora sí, porque sí le encuentro un esposo a mi hija y mandó a su gente otra vez a ver a los prospectos. La cosa es que aquí ya esto de encontrarle un esposo a Felice ya no era tan fácil, ya que, número 1, ella era la hija ilegítima del Papa y a diferencia de el que acaba de morir, quien era Alejandro VI, que Alejandro VI, que Rodrigo Borgia, amaba a su hija y se notaba que la amaba y la traía para aquí y para allá. Esto era algo que se consideraba a la hora de hacer las alianzas, de que tanto te importa quieres a tu hijo, porque esta es la seriedad con la que voy a entender que estás haciendo esto. Y como Julio II no le tenía mucho cariño a su hija, no se le veía públicamente, vaya, con ella seguido, pues aquí estuvo medio difícil. La segunda razón por la cual esta tarea de encontrarle un esposo a Felice fue tan difícil era por la edad, ya que a los 20 años ella ya estaba pasada, dejada, vieja, etc. Ya saben, ¿no? De que modo game over. Lo cual creo yo que para estos tiempos decir que se te fue el tren a los 20 es algo que da risa, pero bueno. La cosa es que se tardan bastante en todo este proceso de buscarle candidatos y que los rechazaba y todo esto, que Felice ya para estas alturas tiene 23 años, lo cual en esos tiempos ya era una anciana, ¿no? Y Felice ya como que puso las cosas, yo creo que hizo su lista de pros y cons básicamente, y dijo,
me van a dar acceso, entrada a círculos sociales siendo una mujer casada, voy a tener dinero, etc. Entonces fue de que, bueno, está bien. Y llegaron con ella y le dicen, mira, tenemos estos candidatos. Entre ellos estaba un hombre que era 20 años mayor que ella, aprox, muy probablemente era un poquito más, llamado Gian Giordano Orsini, quien era el hijo de Virginio Orsini, el señor de Bracciano, quien también era el líder de dos de las familias aristocráticas más poderosas de Roma. Este fue un super match para Felice, ya que le permitió un lugar de prestigio en sociedad y que era un punto muy importante. Ella también se estaría quedando en Roma, que era algo que ella quería. Y era muy beneficioso para su papá, el Papa Julio II, ya que él quería poner fin a la súper sangrienta enemistad entre los Orsini y los Colonna. Gian Giordano, él trabajaba como condottiero, que si no saben qué es un condottiero les cuento que es como un comandante o jefe soldado de mercenarios. Y Gian Giordano anteriormente había estado casado con otra hija ilegítima, pero esta vez de Fernando I de Nápoles, una mujer llamada María de Aragón o de Aragona de Nápoles. Ella le había dado a él 3 hijos, que eran Napoleone, Carlota y Francesca. Gian, la verdad es que era considerado un héroe por luchar varias veces y regresaba victorioso y cuánta cosa, y pues llegan con él de que a ver si se casaría con Felice y él de que, otra hija legítima. Pero esta vez dijo, pues mira, esta es la hija del Papa, está muy bien conectada, tiene dinero, dijo, está bien, díganle que sí me caso con ella. La cosa es que su papá ofreció una dote de unos 15,000 ducados, que todo el mundo pensó que esta era una super ofensa porque había ofrecido más dinero para otros candidatos, pero ofreció poquito porque él estaba enojado con su hija. Total, dicen que sí los dos. La boda fue en mayo de 1506, que de hecho se llevó a cabo en la Cancillería, que actualmente es el Palazzo Sforza Cesarini. Eso sí, su papá, el Papa, no fue a la boda y de hecho prohibió que se hicieran festejos públicos, que es muy el contraste con el Papa anterior y las bodas de Lucrecia, que eran acá eventos bien ridículos, honestamente. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta boda fue que este es otro ejemplo de que el novio consultó con su astrólogo antes de casarse para la fecha y todo, que es justamente lo que pasó igual en el episodio de Lucrecia que les comenté, que me llama mucho la atención, pero bueno. Otra cosa muy interesante de esta boda es que, y me llama mucho la atención porque se anotaron en escribirlo, es que el novio besó a la novia en la boca, lo cual al parecer en esos tiempos era un escándalo. O sea, que era algo que no se hacía y que todos los hombres presentes estaban así como de que y las mujeres escandalizadas. Pero bueno, al día siguiente se fueron al Palacio de Bracciano, que está a unos 30 kilómetros de Roma, que de hecho era más fortaleza que palacio, y pues ahí pasó ella varios meses adaptándose a su nuevo hogar, conociendo a todos los que viven y trabajaban ahí, etc. Felice y Gian Giordano, la verdad es que no se querían, pero se llevaban muy bien y se respetaban. Vaya, los dos sabían que era una transacción y pues tenían sus acuerdos, ¿verdad? Ella era como de que, mira, está bien, tú ten tus amantes, pero por favor sé discreto, no las estés desfilando, mucho menos enfrente de mí. Y él la dejaba en paz, honestamente, que estuviera ella tranquila, encargándose de la administración del castillo, todo lo que llegara de Roma, y de hecho hay evidencia de Gian Giordano que decía que a él le gustaban, y cito, las cualidades gerenciales y habilidades diplomáticas de Felice, y siempre la alentaba a que persiguiera sus ambiciones. A todo esto no les conté, pero bueno, les cuento ahorita. Uno de los acuerdos que se llegó cuando se concretó el matrimonio entre ellos dos es que si Felice tenía a un hijo varón, este hijo es el que iba a heredar todo, no el primer hijo de su primer matrimonio. Y si Gian moría, cuando el hijo fuera menor de edad, ella iba a quedar como regente.
Obviamente digo, esto hizo que Felice sintiera muchísima presión, como cualquier mujer, sobre todo en esos tiempos, de tener un hijo, porque pues su futuro podía verse tremendamente afectado si eso no sucedía y pues perdería poder, dinero de su esposo, etc. De aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo la reconciliación con su papá. Pues a los meses de la boda ya se le pasa su corajito, su enojo a Julio II y la invita tanto a ella como a Jean a Roma a básicamente hacer las paces, pero él se hace de que una super ceremonia, cena, banquetazo en su honor y cuánta cosa. Ya reconciliados, Julio II la empieza a llevar a diferentes fiestas en donde ella era la invitada de honor, casi siempre era la única mujer presente, ya que eran cuartos llenos de puros cardenales, hombres en posiciones poderosas, vaya. Y aquí pues fue así como que de manera de ve conociendo a tal persona, tal persona, tal persona, ampliando su red de amistades, elevando su estatus. También él, para sellar su reconciliación con su hija, le regaló unos 9,000 ducados que de hecho ella terminó usando para comprarse un castillo para ella solita, que este era el castillo de Palo, un castillo rodeado de bosques y muy importante rodeado de campos de trigo, que esto es un punto que vamos a hablar un poquito después, ya que los ingresos del trigo eran completamente para ella solita y una forma de vivir independientemente. Ella la verdad es que le probó a su papá que podía confiar en ella y la empezó a invitar a más y más eventos en el Vaticano, empezó a ser la mediadora política de su papá y digamos que en forma de agradecimiento por ayudarlo a mantener las cosas ordenadas, por usar esa palabra, ¿no? Dentro del Vaticano, le daba regalos en forma de dinero, que nuevamente este dinero era directamente para ella, en ningún momento era para el esposo o canalizado por el esposo. Y esto la verdad la terminó convirtiendo en una de las mujeres más ricas de Italia en ese momento. También le regaló varias joyas, entre todo lo que le regaló venía una cruz de diamantes que la República de Venecia le había regalado y esta era una de sus joyas favoritas de todo el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de su castillo de Palo. No solamente, la verdad, le dio mucho dinero, sino que este trigo lo usó para alimentar a los romanos, honestamente. Y aquí lo que hizo en este lugar fue que lo estableció como residencia papal, como una humilde cabaña en donde podían llegar los papas cuando se iban de casa, porque el terreno alrededor del castillo era muy bueno para esta actividad. Su papá, mientras vivía todavía, le otorgó el estatus del castillo como residencia papal y ella lo logró mantener ya que se lo prestaba. Ella básicamente esta residencia la rentaba tipo Airbnb a los papas, sobre todo a León X. Ella lo que hizo con ese señor fue muy inteligente. Ella logró negociar con él que el castillo fuera declarado como pabellón de casa papal oficial. Ella iba a dejar que él se quedara de forma gratuita, pero él tenía que poner el dinero para las reparaciones, remodelaciones necesarias para que el castillo se viera, que estuviera a la altura de un papa, ¿no? Que estuviera más fancy. Y con esto podía ella después rentarlo a personas de alto rango y elevar pues el estatus tanto de ella como el de su familia de la Rovere, lo cual pues muy bien pensado de ella honestamente, que logró negociar estos términos con un papa de que dejo que te quedes gratis pero tú pagas absolutamente toda la remodelación necesaria. Ahora, otra cosa que hizo Felice, aparte de sacar dinero de su castillo estilo Airbnb y otras propiedades, fue meterse más a fondo al comercio de los cereales, en especial el del trigo. Ella mandó cultivar y mejorar el cultivo de trigo en los alrededores del castillo y la verdad es que le fue muy bien por muchísimo tiempo hasta la crisis de 1533-1534. Aquí fue esta crisis por diferentes motivos. El principal fue el clima que simplemente no cooperó y el modo de transporte, la verdad es que
no era suficiente, quedó muy en corto y esto provocó que el precio del trigo se incrementara demasiado y tuvieron que importarlo de diferentes regiones de Italia y esto creó un problemón tremendo. La cosa es que esto le afectó a ella muchísimo y tuvo que recurrir al regateo para conseguir mejor precio para su grano. Que esto es algo que no se veía muy seguido, sobre todo en mujeres de su estatus regateando, pero era eso o peores pérdidas terribles de dinero. Entonces fue de que pues lo hago y lo hizo y no solamente logró salir de la crisis, sino logró hacer muchísimas ventas en plena crisis, aún ayudando a personas. Pero bueno, volviendo a su vida doméstica, Felice, como les comenté, sí o sí tenía que producir un hijo. Ella primero tuvo a su hija Julia, quien nació en el año 1507 y en 1508 nació su hijo Giulio, pero él murió a los meses. Años después lo volvió a intentar y en 1512 nació su hijo Francesco y al año siguiente, en 1513, nació su hijo Girolamo y finalmente en 1514 nació su hija Clarisa. Sobre su maternidad hay 3 cosas que quiero comentar que se me hicieron muy interesantes. La primera, ella fue una mamá bastante involucrada en la vida de sus hijos, incluso hasta el momento de elegir los nombres de sus hijos, que era algo que normalmente o lo escogían los hombres o los padrinos lo hacían. También se involucró en las tareas que normalmente mujeres de su estatus no hacían, que era como contratar nodrizas, administrar ciertas cosas relacionadas al dinero, etcétera, pero ella estuvo muy, muy involucrada en todos los aspectos relacionados a la crianza de sus hijos. La segunda, ella fue una muy buena madrastra, a pesar de lo que muchos dicen y han escrito de ella. Ella trató muy bien a los hijos del primer matrimonio de su esposo. Ella sabía que, como les dije, si no tenía un hijo era game over, pero aún así pues fue bastante inteligente de decir, si no tengo hijos tengo que llevarme muy bien con porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y sabía que no le convenía tener a su hijastro de enemigo. De hecho, ella fue tan diplomática para evitar roces entre los hermanos, que ella, aún estando su esposo vivo, logró que lo nombraran a Napoleón abad, ya que hizo una muy buena donación a la abadía de Farfa, le dio más dinero, de hecho le aumentó su manutención a 1000 ducados más para mantenerlo tranquilito y mantenerlo feliz y lejos de sus hermanos. Pero la verdad es que los hermanos toda su vida se odiaron y, spoiler alert, su hijo Girolamo lo terminaría matando en el año 1534. La tercera, no se sabe por qué, pero ella terminó eligiendo como heredero no a su primer hijo, sino al segundo, a Girolamo. Y esto obviamente ya cuando escogió a Girolamo como el sucesor oficial, esto lo hizo en el enemigo público número 1 de Napoleón. Cerrando este apartado de su maternidad, nos vamos a la próxima sección, que es una de las razones por las cuales ella es más conocida, por su papel en las negociaciones de paz entre los estados pontificios y Francia. Pues les cuento que había una guerra, esto fue durante el periodo de las guerras italianas, en el año 1510, y básicamente su papá quería deshacerse de los franceses que estaban en el norte. Primero lo que hizo fue deshacer la Liga de Cambrai, que esta fue una liga que se estableció en 1508 como una alianza anti-Venecia entre Francia y los estados pontificios, y en su lugar se estableció la Liga Santa para representar la alianza entre los estados pontificios y Venecia. La cosa es que pues dejó a Francia fuera de la Liga Santa, entre comillas, y ellos se enojaron porque quería ser santos. No se crean. La verdad me imagino que quería ser santos, pero digo, el chiste es que querían pelearse y pues encontraron la oportunidad, ¿no? Y las guerras son muy lucrativas y querían ganar. La cosa es que esto generó muchísima tensión entre Julio II y Luis XII de Francia, que
se empezaron a pelear, los estados pontificios terminan perdiendo Bolonia ante Francia, y aquí es cuando Julio fue de que ya no podemos perder más, necesitamos ir a negociar con Francia. Y dijo, a ver, manden a alguien a negociar. Entonces formaron un equipo, una delegación que consistía en varias personas, como el obispo Andrew Foreman. De hecho, mandaron a Gian Giordano Orsini, el esposo de Felice. Pero al final, ya cuando estaban a punto de irse, Julio II fue de que no, quiero que mi hija vaya, quiero que Felice vaya con ellos. Ella es muy buena negociando con personas. Y dicho y hecho, el equipo entero se fue a Francia en julio de 1511 y de hecho se quedaron negociando 2 años con la reina Ana de Bretaña. Pero bueno, ahí llegaron a sus diferentes acuerdos. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con su historia, llegamos al año 1517 y su esposo Gian Giordano se enferma repentinamente y todo el mundo estaba paniqueando de que ¿qué hacemos? Si se muere, OMG, cuánta cosa, ¿no? Gian Giordano como que él supo que se iba a morir y dijo, ¿sabes qué? Mejor hago mi testamento para que no se estén peleando por tonterías. Sobre todo por el tema de sus hijos, ya que no quería que hicieran partido entre las familias, unos con Napoleone y otros con Girolamo o el otro hijo de Felice, que lamentablemente fue lo que terminó pasando. Gian le termina hablando a uno de sus jefes de gabinete, un hombre llamado Giovanni della Colle, para que fuera testigo mientras Gian Giordano registraba todo, y de hecho él registró lo siguiente: dejaré a mi esposa, que es Madonna Felice, nombrada señora y guardiana de los niños y del patrimonio, porque ha sido tal mujer y tal esposa y con razón merece tal honor. Y en su testamento básicamente lo dividió todo entre sus 3 hijos, Napoleone, Francesco y Girolamo. Obviamente la gente estaba escandalizada porque era ella, que era una mujer, que se iba a quedar a cargo de todo, y era una mujer que no venía de familias como ellos, que no era de la nobleza italiana, bla, bla, bla. Y como él se enfermó repentinamente y murió igual repentinamente, adivinen de qué la acusaron, obviamente asesina y que lo envenenó, porque la gente es así, ¿no? Pero así como ella tenía haters, ella tenía gente que la apoyaba. Entre ellos estaba el Papa León X, quien de hecho se encargó de ratificar su posición como regente mediante una bula en la que declaraba que Felice iba a ser la guardiana y cuidadora de los hijos de Gian Giordano Orsini mientras ella permaneciera viuda. Y aquí es cuando ella básicamente se convierte en una de las personas más poderosas de Roma, a cargo de 2 de las familias más importantes en ausencia de su esposo. Y digo, todo iba bien, pasa el tiempo, los próximos años, todo iba bien, hasta que llega un súper golpe a su vida, y esto fue en el famoso saqueo de Roma. Mira, no voy a entrar mucho en detalles, pero lo que pasó así de forma muy general fue que hombres en posiciones de poder tenían nuevamente muchas ganas de pelearse, como siempre, y esta vez era el emperador Carlos V, mandó sus tropas a pelearse con la Liga del Cognac. Así se llamaba la liga, porque aquí les encanta hacer ligas, ¿no? Este grupo, la Liga de Cognac, estaba conformado por el papado, Francia, Milán, Venecia y Florencia. Sin entrar mucho en detalles, la verdad, murieron miles de personas inocentes, se destruyeron demasiadas cosas en el proceso, entre ellas bastantes piezas de arte de este tiempo del Renacimiento. Y la cereza en el pastel fue que hubo una peste. Entonces murieron aún más personas. Todo esto empezó en el año 1527. Por fortuna, Felice no estaba en el Palacio Orsini, en Monte Giordano, cuando empezó el saqueo. Y esto probablemente fue lo que le salvó la vida, ya que fue uno de los primeros palacios en ser atacado. De hecho, ella y sus hijos estaban con su mamá y sus medios hermanos en el Palacio de Cupis cuando todo esto comenzó, y decidieron que era mejor dividirse en grupos de hombres y mujeres y pues huir de Roma, ¿no? Las mujeres se vistieron de forma muy modesta, pero debajo de los vestidos traían todas sus joyas escondidas.
Y el plan era que todos iban a llegar al castillo rentado de una de las besties de Felice, quien de hecho es una de las mujeres más famosas del Renacimiento italiano, una mujer llamada Isabella d'Este, que estoy segura que en algún momento igual tendrá su episodio. Este castillito rentado se llamaba Dodici Apostoli y aquí llegaron unas 2.200 personas de la nobleza como refugiados, o sea, era el campo de los refugiados. Y este no fue atacado ya que el hijo de Isabella era un teniente y estaba liderando ataques. La cosa es que no les fue bien por mucho tiempo ya que los pusieron bajo rescate y de hecho Felice terminó pagando tanto por ella como por varios miembros de su familia, sobrinos, etc. Y pagó un dineral. Después huyeron de Roma hacia Ostia, ya que Ostia, no sé cómo se llama esa ciudad porque viene el nombre aquí en italiano, tomaron un barco y se reunieron con el resto de la familia en Civitavecchia y luego de ahí se tuvieron que volver a separar ya que Felice quería estar lejos de Roma para proteger a sus hijos de su hijastro Napoleone, porque se enteró que Napoleone se fue a Bracciano con algunos de sus seguidores y ella tenía miedo que básicamente Napoleone se aprovechara del caos, del saqueo y que viera una oportunidad de matar a sus medios hermanos para reclamar su herencia. Y fue de, vámonos de aquí. De ahí se terminan yendo con sus hijos al ducado de Urbino, y de hecho hasta les dieron un palacio para que se quedaran, ella y su familia, que este era el palacio en la ciudad de Fossombrone. Y aquí en Fossombrone ella de hecho se organizó y ayudó a varios nobles romanos. Era como el headquarters, pues, enviándoles dinero y coordinando suministros. El saqueo de Roma termina al año siguiente, en 1528, y Felice decide esperarse tantito, no regresar inmediatamente a Roma, porque le llegó la noticia que Napoleone había creado una fuerza que luchaba contra los atacantes imperiales en Bracciano. La cosa es que el chiste no le duró mucho a Napoleone, ya que las fuerzas imperiales lo terminaron sacando y ya Felice fue de que, ok, ya salió Napoleone, muy bien, ahora sí me regreso. Regresa ella a Roma y se da cuenta del daño y el estado que estaban sus propiedades. Lo primero que hizo fue mandó reconstruir la finca Orsini de Monte Giordano. Esto fue más por la reputación de su familia y la de sus hijos. Después mandó reconstruir su propiedad cerca de Trinità dei Monti, que también había sido saqueada y destruida. La cosa es que esta era la primera vez que ella en su vida era pobre, entre comillas, y para rematar esto, el Papa, quien había sido secuestrado, fue todo un show, termina confiscándole otras propiedades que ella fue así de que hell no. Y los registros dicen que aquí fue cuando realizó su acto diplomático más importante para poder recuperarlos. No especifican exactamente qué fue lo que hizo, pero la cosa fue que ella fue y negoció y se las regresaron. Y bueno, de aquí realmente no sabemos mucho de ella, solamente que ya sus últimos días ella falleció el 27 de septiembre del año 1536 en Roma. Ahora hablemos un poquito de su legado. Como les dije al inicio de este episodio, empezamos con la parte del arte. No tenemos una super confirmación al 100% de que es Felice la que sale en la misa de Bolsena, pero sí es muy probable que sea ella, ya que esta obra fue encargada por su papá, cuando era papa, Julio II, en el año 1512. Él apoyó el arte en general. Y aparte, él le dijo a Rafael quiénes eran las personas que tenían que salir y se cree que, o sea, sí es muy probable que sí sea ella, aparte por la posición y lo que está haciendo, que está mirando directamente a su papá. Y también salen otros miembros de la familia de la Rovere en esa pintura. También está el cuadro de Sebastiano de Piombo. Ella por su parte apoyó a muchísimos artistas.
incluso negoció con Miguel Ángel la tumba de su papá. Ella casó a sus hijos con las familias más prominentes, que eran los Colonna, los Sforza, los Borghese, los Gonzaga y los Appiani. De hecho, de sus descendientes se convirtieron en los duques de Bracciano hasta el año 1699, que es cuando la línea familiar se extinguió. Entre su red de contactos, que incluía a papas, etc., ella de hecho también se hizo amiga de Catalina de Medici, con quien se mantuvo en contacto vía cartitas, y esto lo sabemos sobre todo por una carta que se encontraron, que resulta ser que ellas se encontraron cuando Catalina se quedó con Felice durante un corto tiempo. Esto era cuando era más niña, mucho antes de ser reina de Francia. Y encontraron una carta que Catalina le escribió agradeciéndole a Felice por la atención que había recibido, pues dando a entender de la buena reputación de ella, ¿no? Nos queda también el legado de la correspondencia y tratos comerciales que hizo con el Papa León X, de recibirlo a él, a varias figuras de alto rango, etc. Y creo yo que el legado más importante que Felice dejó fue que ella logró hacer muchísimas cosas a su manera en un tiempo en donde realmente no era permitido que lo hiciera por el simple hecho de ser mujer. Nunca se rindió, siempre veía la manera de lograr hacer algo, aun cuando le decían que no. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.